El gran problema en Latinoamérica es que importamos casi todo. Nosotros exportamos, pero materias primas básicamente, y luego importamos los productos ya ensamblados a un costo mayor. ¿Por qué no cambiar esta mentalidad? ¿Por qué pensamos que solo el talento extranjero es capaz de fabricar piezas complejas como los computadores? En Latinoamérica no armamos computadores. Esa es la realidad hoy. Y no estoy hablando de un ensamblaje simple como el que estamos viendo en la foto. Eso sí lo hacemos. Estoy hablando de la parte entretenida, la parte desafiante. El hecho de diseñar una CPU es algo que por ahora no se está haciendo, o diría que lo hacen contadas personas con las manos en toda Latinoamérica, incluyendo España, diría. Pero me pueden confirmar acá abajo en los comentarios si es que tú has diseñado CPUs o has creado incluso una en alguna FPGA. Puedes escribirlo acá abajo. Y quiero primero que nada saludarlos. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro video de Código Morsa, arrancando este 2023 con todo. Y este será uno de los temas que abarcaremos, que nos acompañará todo el año, que es bajo nivel, hardware, diseño de CPUs, y también estaremos hablando en otros videos de sistemas operativos en lenguaje C y mucho, mucho más. Pero hoy día vamos al grano. ¿Por qué en Latinoamérica tenemos esta mentalidad bananera de tener que comprar todo desde afuera? ¿Por qué no podemos diseñar CPUs nosotros mismos? ¿De qué está hecho un computador? Veamos. Estas son las partes principales de un computador. Acá estoy tapando ese, pero es una tarjeta madre. Ustedes ya la conocen. Nosotros podemos ensamblar esto. En nuestra casa podemos comprar las piezas por separado, pero estas piezas vienen importadas. Y más aún, la parte más importante de todo esto es la CPU. Lo que realmente hace los cómputos, con lo cual nos comunicamos a través de los lenguajes de programación, es con la CPU, la Central Processing Unit. Acá es donde se ejecuta el lenguaje máquina. ¿Y qué hay adentro de una CPU? Por favor, no me digan que una CPU es una CPU y ya está, y nos vamos a la casa. No. ¿No se han preguntado qué hay adentro de esta cosa? Hay 1 millón o mucho más de transistores que ustedes ya saben, los transistores son dispositivos electrónicos. Lo único que hacen es tener dos estados, encendido y apagado, lo cual traducimos a 1 y 0, y el resto ya lo saben. Pero, ¿cómo está arquitectado eso? ¿Quién lo fabrica? ¿Cómo funciona? Etcétera. No te voy a hablar en tanta profundidad de eso porque sería materia para un video completo y quizás de 1 hora, pero veamos en resumen. ¿Qué hay adentro de una CPU? Y para eso te recomiendo mucho leer este libro, Digital Design and Computer Architecture, un libro magnífico donde te explican con dibujitos, peras y manzanas cómo diseñar tu propia CPU desde cero. Es demasiado didáctico, con unos dibujos, unos esquemas muy entretenidos como estos, por ejemplo. Pero ya está, vamos al esquema de cómo se ve una CPU single cycle, que es una arquitectura bastante simple, diría yo, para entender si es que no sabemos nada acerca de esto. Página 383. Acá tenemos la arquitectura de un single cycle, de arquitectura MIPS, para ser más precisos. Eso es una arquitectura así como nosotros hoy día hablamos de ARM X86 o incluso RISC-V, que veremos en un rato más. MIPS es una arquitectura que se usó bastante entre los años 80 y los 2010, diría yo, para enseñar arquitectura de computadores en la universidad. Y si es que tú tuviste la fortuna de aprender arquitectura de computadores en la U, pues puede que te hayan enseñado ya esta arquitectura o la ARM, que fue la que se empezó a enseñar después. Esto hay dentro de una CPU, ¿lo sabías? ¿Sabías esto? Te dices programador y no sabías lo que había dentro de una CPU. Bueno, no importa porque hoy día lo aprendes conmigo acá. Código Morsa, vemos cosas que nadie te demuestra de la computación. Así que no te olvides de darle un gran like. Dale un like, ¿qué te cuesta? Tu like es mi propina. No, tu like es mi sueldo, ya. ALU. Esa es la parte en donde se realizan las operaciones en la CPU. Y vemos que la ALU solo tiene dos entradas. Básicamente, cada operación que hace el computador puede a lo más trabajar con dos operandos. Cuando sumas, puedes sumar de a dos. Y si tienes una larga suma, ¿sabes lo que pasa? Sumas de dos elementos de dos en dos. Eso lo haces en el computador. Lo que pasa es que es tan rápido que no te das cuenta. Y esto se programa directamente con el lenguaje máquina. Y todos los lenguajes de alto nivel que conocemos, incluido C, compilan a un lenguaje binario que es interpretado por todo esto.
No te voy a hablar de todos estos componentes porque eso te quedará de tarea para ti, para la casa, pero quiero que te recuerdes del ALU, Arithmetic Logic Unit. Acá es donde ocurren todas las operaciones, sumar, restar. Multiplicar va a ocurrir en el ALU solo si es que tienes implementada la multiplicación con hardware. Verás que hay CPUs que ni siquiera tienen para multiplicar, no tienen un circuito dedicado a la multiplicación, pero aún así nosotros podemos multiplicar en un lenguaje de programación de alto nivel porque podemos crear multiplicación a partir de una serie de sumas y hay un algoritmo muy bonito para hacer eso. Y de hecho es lo mismo que nos enseñan en el colegio. Cuando nos enseñan a multiplicar, ¿qué es lo que hacemos? En el fondo hacemos una serie de números, de sumas, corriendo cada vez un número, primero partiendo por el primer número del dígito, por el primer dígito, segundo dígito, etc. Pero ya, y acá está la parte, la memoria más rápida de todo el computador, más rápida que la memoria RAM, más rápida que el caché L1. Son los registros y dependiendo de la arquitectura del computador en el que estés trabajando, vas a tener más o menos registros. Por ejemplo, en el MIPS o en el RISC-V hay 32 registros. Y cada registro puede albergar 32 o 64 bits. Pero esta es la memoria más rápida y si tú accedes a los datos de los registros, haces las operaciones así, pum, ni siquiera tienes que ir a tocar memoria RAM. Y bla, bla. Hay muchos componentes más entretenidos que veremos. Quizás en algún otro video, si te interesó ese tema de la arquitectura de computadores, me lo puedes escribir acá abajo. ¿Y cuáles son las arquitecturas que están dominando el día de hoy? Son estas dos, ARM y x86. ARM es más moderna y de hecho es parte de la familia de los RISC. Ustedes sabrán que todas las arquitecturas de computadores se dividen en dos grandes familias, RISC y CISC. RISC significa Reduced Instruction Set, no sé qué más. Y CISC es Complex Instruction Set, bla, bla, bla. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas diferencias, pero una de las grandes diferencias es que Reduced Instruction Set significa que esta arquitectura tiene menos instrucciones máquina, pero más simples. En cambio, CISC y x86 se basa en CISC, o x64 también. Son arquitecturas que privilegian el ejecutar con mayor velocidad en reducir el ciclo de reloj con tal de hacer muchas instrucciones en poco tiempo o de finalmente ejecutar programas a velocidad muy muy rápida. Pero para eso tienen el costo de tener arquitecturas muy complejas, instrucciones muy muy complejas, lo cual hace que esta arquitectura sea muy difícil de entender a primera vista y además que trae un gran bagaje histórico. El x86 es una arquitectura ya bastante madura, por no decir vieja, que trae bagaje histórico, deuda técnica, por lo que se crearon arquitecturas más simples como MIPS, que según su autor la creó para poder explicar arquitecturas de computador en la universidad sin tener que explicar toda la complejidad de x86. Y ARM también es RISC porque RISC tiene otra ventaja, que al ser una arquitectura menos compleja, puede gastar menos energía, tiene ahorro energético, tiene menos transistores. Claro que esto puede tener un trade-off. Si tienes menos instrucciones, puede que necesites repetir una instrucción más veces para lograr lo que hace una instrucción compleja, como lo hacen las instrucciones CISC. Pero acá también entra en juego la optimización de los compiladores, qué tan inteligentes son tus compiladores para al final ejecutar tu programa sin necesitar tantos ciclos de trabajo. En fin, ARM se ha comido el mercado y quizás reemplace en algún momento x86, no lo sé, pero al menos ya podemos ver ARM no solamente en los celulares, sino que en computadores. Por ejemplo, Mac es un M1. Mac ahora tiene los chips M1 y si no me equivoco se basan en la arquitectura ARM porque también gastan menos energía. O sea, esa es una de sus ventajas. Y en los servidores también hemos visto ARM y ya Amazon Web Services ya te ofrece servidores con esta arquitectura. Entonces, al parecer esta arquitectura está tomando mucho protagonismo. Pero hay un problema con estas dos arquitecturas. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Es que son monopolios. Estas arquitecturas son monopolios y tú tienes que pagar licencias si es que quieres usar una de estas arquitecturas en un dispositivo de hardware que quieras construir desde cero. Estos son los grandes gigantes que están creando chips hoy en día. Samsung, Intel,
Acá no está AMD, no sé por qué, o no sé si AMD es otra de estas cosas con otro nombre. Bueno, en fin. Este dibujo muestra otro problema que quería destacar. Es que en Latinoamérica, ¿ven alguna empresa latina de habla española o brasileña, portugués, quiero decir, en alguno de estos nombres? Yo veo puras empresas gringas, alguna que otra coreana, taiwanesa quizás, no sé. Pero, ¿dónde estamos nosotros, los hispanos? ¿Por qué no podemos producir algo así? ¿Por qué no podemos trabajar en estas compañías? Y quizás los hay, pero deben ser contados con los dedos de las manos. En estas empresas lo que más hay, diría yo, por cultura general, gringos, chinos, taiwaneses, hindúes, japoneses quizás, pero no están los latinos acá. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tenemos esa cultura, maldita cultura bananera, de creer que solo el talento extranjero es capaz de producir tecnología al nivel de hardware. Lo bueno es que ya estamos empezando con el software. Lentamente nos estamos transformando, ojalá, en una potencia TI de software. Pero ¿por qué no ir más allá y llegar al hardware, motherfucker? Entonces, ¿cómo podemos llegar a eso? Si es que tenemos estos gigantes con licencias privadas para diseñar arquitectura de computadores. Y ahí sale el rescate RISC-V. Salió el rescate de todos nosotros. Desde el 2014 existe esta arquitectura que nos permite crear chips con hardware open source. Es una maravilla, es una revolución que ha empezado lento, pero ya ha ganado bastante tracción y va a ir ganando más tracción. Y se sospecha que pueda en algún momento desplazar a ARM como la principal productora de, o principal arquitectura, quiero decir, de chips embebidos. Porque verán, hay licencias asociadas a los IP. Se me olvidó lo que era IP, pero tiene que ver, es como otro nombre para decir chipset de computación. Ahí puedo escribir el nombre en algún momento, pero ARM X86, voy a sacar esto un poco para que lo vean. Tienen licencias, tienes que pagar por el instruction set. Esto es instruction set y esa es instruction set architecture, si no me equivoco. Tienes que pagar por la microarquitectura, que es el diseño del chip y licencias aquí y allá. Pero RISC-V tiene dos alternativas, una licencia comercial y una totalmente open source, donde no pagas por nada. O sea, tú puedes diseñar un chip con esa arquitectura y no le tienes que pagar a nadie más. Totalmente bajo tu autoría. Y eso es maravilloso. Y eso es un paso revolucionario en el hardware, créanme. ¿Por qué no se hablan de estos temas si son tan importantes en Latinoamérica? No sé, están todos muy ocupados aprendiendo Python. Pero no importa. Vamos a hablar un poco más de RISC-V. Entonces, este es el instruction set de RISC-V. Está gratis. Este es un PDF, 145 páginas. Está gratis ahí para que tú vayas, te leas estos planos. Acá están los planos de la arquitectura. Están los planos para hacer el chip. Y de hecho, en realidad, voy a serles sincero, ni siquiera son los planos del chip. Son los planos de la arquitectura que tiene que cumplir de la interfaz. Verán, el chip ya es la implementación en sí. El instruction set, el ISA, es la interfaz. Y tú verás cómo implementas esa interfaz en hardware. Es una interfaz en hardware. Así como tenemos interfaces en el software. Así como las interfaces de Java, por ejemplo. El ISA es la interfaz que debe tener el chip para que sea considerado un RISC-V. Y esa interfaz es gratis y está disponible para que tú la leas. Este PDF lo puedes descargar googleando ISA RISC-V. Y vamos a hablar de algo más concreto para que no te quede todo tan nebuloso. Vamos a darte un ejemplo. Acá está el instruction set para la arquitectura específica RB32i, que significa que puede trabajar con integers y todas las operaciones relacionadas a integers como suma, resta, pero no tiene multiplicación, por ejemplo. Esta es una instruction set el minimalista para partir creando un core o una CPU en RISC-V. Y acá está el overview de cómo se ven las instrucciones de máquina. Por ejemplo, tienes YAL, que es jump, address, bla, no me acuerdo qué era. Este es equal, not equal, less than, greater, equal, quiero decir. ¿Qué otra? Shift left, left. ¿Cuál era el T? No me acuerdo, pero este es shift left logical. Tenemos la instrucción and, or, y un montón de instrucciones de máquina. Y acá está todo, a todo esto. Esto quería explicarles que estos son 32 bits, lo que tenemos acá. Y está desglosado porque
una instrucción de 32 bits tiene componentes. Así se ve en el lenguaje máquina. Tiene componentes que en algunos bits se alberga la codificación del registro. Por ejemplo, queremos sumar el registro 1 con el registro 2, pero ¿dónde está el registro 1 y el registro 2? Acá están, te los ponen en estos bits. Tenemos el immediate. Esto ya es lenguaje muy técnico de arquitectura de computadores, pero cuando te leas ese libro que te recomendé, vas a entender todo esto y mucho más. Y así, esto es solamente un overview para que entiendan cómo se puede ver un instruction set y cómo esto es la base para un lenguaje de máquina, para poder compilar lenguajes, para poder compilar programas hechos en Assembler, como este programa en Assembler. Este es un programa en Assembler que hice yo, que compila al RISC-V y hace cosas bastante simples como cargar un integer. Este es load integer, add immediate, no, este es load immediate, quiero decir. Add, equal, cosas así. Branch equal, eso era la B de branch, ahora me acordé. Pero ya, eso es RISC-V y sus licencias open source. ¿Qué más les quería mostrar hoy? ¿Cómo podemos crear nuestra CPU desde nuestra casa, desde la comodidad de nuestra casa, sin tener que soldar transistores, sin tener que mandar a fabricar un chip de silicon a China, a Taiwán o a Estados Unidos? Existen hoy en día las FPGA, que es otro de los grandes componentes del diseño de arquitectura de computadores moderno, porque las FPGA, a diferencia de los Arduinos, nos permiten crear hardware. Los Arduinos nos permiten crear hardware de otro estilo, pero con una CPU ya creada. En el fondo es un microcontrolador. La FPGA no es un microcontrolador, es un laboratorio de transistores. Son transistores que no están conectados, que tú los puedes reconfigurar de las formas que quieras, cuantas veces quieras. Son reprogramables. Transistores reprogramables. O sea, estamos hablando de hardware reprogramable. Por si no lo sabías, esto también es mind blowing. Tú desde la comodidad de tu casa tienes la oportunidad de crear lo que sea digitalmente. Inclusive lo que estamos viendo hoy. CPUs. Puedes diseñar una CPU y construirla en tu propia casa. Y eso hice yo y te lo voy a mostrar también. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué otra cosa te quería mostrar? Así esto. Te voy a mostrar Vivado. Esto es un entorno de programación, pero no es de programación de software, sino de programación de hardware. Y en realidad, acá quiero aclarar una confusión. El hardware en la FPGA para diseñar CPUs no se programa en realidad, se describe. Esa es la palabra clave. El hardware se describe. ¿Y en qué lenguaje de descripción se describe este hardware? Tenemos ahora el lenguaje Verilog, o en realidad este es una variante de Verilog llamada System Verilog, por eso la terminación .sb. Y este es el lenguaje. Acá se ve el diseño de un ALU. Quiero mostrarle el diseño del ALU. Es un código bastante cortito el ALU. 30 líneas de código. Acá está el ALU de mi primera RISC-V que creé, del single cycle que diseñé. Y por ejemplo, tenemos acá que si tenemos la instrucción, o sea, el código binario, este hexadecimal 3, o sea, si tenemos el hexadecimal de formato número 3, significa que el ALU debería ejecutar esta operación, la comparación menor con dos números con signo. Y estos son 2 bits con un bit de signo. Significa que hay un signo al principio de este bit si es 1 es negativo y si es 0 es positivo. Y así también tenemos la codificación para las sumas. Le tiene que llegar al ALU control el número 0, el número 1 en la resta. Este es el shift left. Y se escribe así con 2 menor menor. Este es shift right lógica si no me equivoco. Y este es el aritmético. O al revés, no me acuerdo. Este es el OR, el AND, el equal, etc. Entonces la CPU acá está creando circuitos. O sea, mal. En la FPGA acá podemos crear circuitos que nos permiten crear una CPU. ¿Y cómo se ve al final todo este diseño? Primero que nada te voy a mostrar un poco más. Acá está el decoder, por ejemplo. Si es que la instrucción máquina que viene ahora es un branch o es un jump condicional, es el jump R si no me equivoco, o si es un load unseen immediate o no, o si es una instrucción tipo load de memoria. Hay un montón de cosas que tienes que entender y que están muy bien explicadas en el libro ese que te mencioné recién.
Pareciera como que le estuviera haciendo propaganda al libro, pero en verdad no estoy ganando comisión por eso. Y de hecho el libro está ahí, yo lo encontré por ahí. Está en inglés, pero es muy entretenido leerlo y entender cómo funcionan las CPUs por debajo. Y así se ve una CPU. Es una cosa bien, una maraña de cables, pero en realidad esto ocurrió automáticamente. Yo solo tuve que escribir el código y este vivado, este entorno de programación para hardware, me crea, este entorno de descripción de hardware, prefiero decir, me crea estos esquemáticos. Y acá puedo hacer zoom y que tenemos los registros, que son como la base fundamental. Son componentes de un poco más alto nivel que los transistores. Los registros nos permiten guardar bits. Son como la memoria más básica de una computadora. Acá, de hecho, tenemos lookup tables, que son ya transistores que guardan memoria. Lookup tables. Carry, tenemos los carry, está el sumador. Por ejemplo, si han visto el circuito de un sumador, usa mucho el carry, que es para cuando hay overflow de bits, porque se sumaron dos números muy grandes. Salta un bit a los sumadores siguientes y así podemos sumar el dígito de mayor denominación y cosas así. Y acá tenemos otra cosa más complicada, pero me estoy yendo en cosas muy, muy, muy profundas que no quiero marearlos, es solamente para explicarles, para que dimensionen la complejidad de una CPU. Imagínense. Es una locura, pero lo bueno es que entender el código es mucho, mucho, mucho más fácil. Acá tenemos el código del decoder, del ALU, del datapath, es lo que conecta todo. Esto es lo que conecta todos los registros con el ALU, con el program counter, con el instruction, la memoria de instrucciones, y acá están los demux y todo eso. Muy, muy bien. Muy bien, gente. Todo este código de descripción de hardware escrito en System Verilog lo tengo en este repositorio que se los voy a dejar también en la descripción para que lo vean. Ahí van a sources, acá tengo la explicación también de cómo lo hice, cómo compilar el código a todo esto. Esto no es solamente un core, una CPU que ya está lista y no hace nada. Se puede programar con la GCC Toolchain. Con GCC, ¿saben lo poderoso que es eso? Bueno, en verdad el nombre oficial es GNU Toolchain, pero podemos programar código ya sea en Assembler o código en C. Y si lo pasamos a esta cosa que creamos y tenemos un microcontrolador open source creado por nosotros, programado por herramientas open source como el GNU Toolchain. O sea, es como que puedes hacer todo ahora. Desde cero, desde tu casa lo puedes hacer todo. Es increíble. No tengo problemas, o sea, tengo problemas para describir lo genial que es esto. Y todo esto fue gracias también a que seguí un tutorial magnífico que se llama From Blinker to RISC-V, que está acá. Es un tutorial donde te enseñan a hacer desde un hola mundo en FPGA hasta tu propio computador. Y acá son otra FPGA, la que les mostré recién es la Basis 3, que es la que uso yo acá en la casa, pero este es una FPGA que también es tiene un toolchain open source, pero es la Lattice. Tiene menos espacio, pero también cabe un RISC-V. Y acá está todo, es un tutorial bien largo, que tarda, pero vale la pena si te interesa este mundo. Si quieres cambiar la realidad de Latinoamérica, ponte a crear hardware, ponte a crear sistemas operativos que está entre medio del hardware, del hardware y de tus programas de alto nivel como Python están los sistemas operativos. Y también es otro tema que abarcaré en un futuro video. Así que con esto me despido, no te olvides de darme tu like y eso, nos vemos en la siguiente video o siguiente semana.